Hola y bienvenidos a Triunfa con Real Estate, el podcast donde tu éxito en el mundo inmobiliario es nuestra misión. Soy Andreina Pérez, tu anfitriona, realtor, emprendedora, esposa y madre. Nacida en Caracas, Venezuela, llegué a los Estados Unidos en el 2001 con un sueño y hoy me dedico a ayudar a otros inmigrantes hispanos a lograr el suyo, construir riqueza generacional a través de bienes raíces. Acompañándome en esta aventura está mi esposo y coanfitrión Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Juntos formamos un equipo imparable, combinando experiencia en bienes raíces y financiamiento hipotecario para darte las herramientas que necesitas para triunfar en el mercado inmobiliario. En Triunfa con Real Estate no solo hablamos de comprar casas, sino de estrategias inteligentes para invertir, maximizar beneficios y evitar errores costosos. Aquí encontrarás consejos prácticos y testimonios inspiradores de personas que, como tú, han logrado cambiar su vida a través del real estate. Queremos eliminar barreras, aclarar dudas y motivarte a dar el paso hacia un futuro financiero sólido. ¿Listos para aprender, crecer y tomar acción? Entonces acompáñanos en este viaje. Arranquemos juntos hacia el éxito inmobiliario. Bienvenidos a Triunfa con Real Estate. Mi nombre es Andreina Pérez, mejor conocida como la Realtor Hispana. Y mi nombre es Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Muchas personas hoy en día están asustadísimas porque creen que si tienen permiso de trabajo ya no van a poder comprar su casa. Eso es por la noticia que salió que a partir del 25 de mayo el gobierno no le va a dar préstamos FHA a las personas que tienen permiso de trabajo. Así que es obvio que van a sentirse que ya no hay opciones, ya no van a poder comprar y bueno, más bien nos regresamos a nuestro país. Pero hoy vamos a estar explicándote la diferencia que existe en realidad en ese tipo de programa junto con otro y las opciones que tienes para que veas en realidad qué es lo que estás perdiendo, cuáles son las diferencias, qué es lo que estás perdiendo y qué opciones tienes. Claro, yo comenzaría dando un poquito de contexto. ¿Okay? En el contexto, básicamente, en abril, a mediados de abril, el gobierno del presidente Trump anuncia una medida unilateral en la cual establece que aquellas personas que tengan permiso de trabajo, entiéndase que permiso de trabajo es todo el que no es ni ciudadano ni residente permanente, indistintamente del estatus migratorio o la categoría del permiso de trabajo, simplemente va a dejar de recibir el beneficio de poder comprarse su casa con el programa que patrocina el gobierno, que es FHA. Esto es a partir del 25 de mayo del 2025. Hoy es día 5 de mayo del 2025. Ahora, más allá de la medida unilateral, la cual nosotros obviamente no compartimos, porque si bien es cierto que hay una población que no se ve afectada, hay una gran población de clientes hispanos que sí se va a ver afectada. Más que la medida como tal, es la forma como llega a la audiencia el mensaje. Sí. ¿Okay? Y yo pude notar, y la realidad creo que es algo que no debería pasar entre profesionales, en donde muchos agentes de real estate trataron de lo que se llama en Venezuela pescar en río revuelto. Pescar en río revuelto significa que cuando hay un problema, tú puedes sacarle provecho a ese problema. Entonces, lo que realmente se vendió, y es una realidad, el que se puede beneficiar del programa FHA, que lo haga ahorita. ¿Okay? Porque si bien es cierto, el programa tiene beneficios, ¿okay? Y debería tratar de aprovecharlos, lo que se vendió es que como que si no lo hace ahorita, después no va a tener alternativa. Y eso es lo que no va a poder comprar nunca. Entonces, claro, la realidad, ese temor, nos hemos encontrado nosotros con muchos clientes que si bien es cierto, se activaron y que estaban un poquito fríos por temor y bueno, tomaron la decisión de comprarse o de intentar el proceso de comprar su casa. Otro grupo decidió que simplemente no lo va a intentar y como que se desanimaron, ¿no? Sí. Entonces, y un poco lo que queremos conversar el día de hoy es, bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Okay? Porque sí hay alternativas. Repito, el día de hoy estamos grabando esto el 5 de mayo. La regla lo que estipula es que si el FHA Case Number, el número de caso del FHA, se activa antes del 25 de mayo, indistintamente de la fecha en la que tú cierres,
puedes comprarte tu casa con el programa. Ahora, ¿qué es lo que significa el FHA number? Lo que quiere decir es que ya salimos a ver, ya te calificaste, ya salimos a buscar casas, conseguimos una casa, le pusimos una oferta, nos ganamos la oferta y ya tenemos un contrato para esa casa. En ese momento, el banco, o sea, Nelson, él introduce ese contrato al banco y se tarda más o menos que como 1 o 2 días, Sí, aproximadamente. como 1 o 2 días en que FHA, el programa, te asigne un número. Entonces, si lo ponemos en realidad como es, bueno, no sé exactamente qué día de la semana cae el 25 de mayo, pero en teoría, pues ya para el 23 de mayo deberíamos tener un contrato. Y todavía estando a 5 de mayo, aquella sí da tiempo de, o sea, da tiempo de comenzar porque tuviéramos todavía estas semanas para conseguir una casa y tener el contrato. Pero fíjate algo, mi reina. Pensando en los que tal vez digan, bueno, déjame apurarme para no vamos a apurar. Mira, vamos a hablar del que quiere comprar casa el año que viene. Exacto. No nos vamos a poner en el mismo plan de los demás. De la gente que quiere meterte una casa aquí el 25 de mayo. Exacto. Mira, es una decisión tuya. Si tú entiendes que tienes que esperar, lo importante es que sepa que sí hay alternativas. Entonces, el programa de hoy es de esas alternativas. ¿Okay? Ahora, en contexto también, yo estuve haciendo una investigación y la pregunta que a mí se me origina, bueno, ¿cuántas personas que tienen permiso de trabajo, usan el FHA como programa? Entonces, estamos hablando que en total, las personas son aproximadamente como 20,000 casos al año. O sea, en este momento, a partir del 25 de mayo, van a haber 20,000 familias que tradicionalmente venían usando el programa FHA como vehículo, teniendo permiso de trabajo, que ahora no lo van a hacer. 20,000 ¿de cuántos? De 600,000. O sea que a nivel de industria tampoco es que se va a caer la industria del real estate. Estás hablando de un 3% aproximadamente. Claro, ¿okay? Ese es un dato bien importante. Ese 3% de los préstamos de FHA al año, ¿ok?, que son 600,000, vienen siendo 18,000, yo lo estoy redondeando en 20, son las personas que se ven afectadas por la medida o se van a ver afectadas por la medida. Ahora, a esto tienes que quitarle el hecho de que algunas de las personas que hoy tienen permiso de trabajo, a lo mejor el año que viene tienen una residencia permanente, ¿no? Pero aquellas personas que a partir del 25 de mayo sigan siendo residentes temporales con permiso de trabajo, ¿cuáles son las alternativas que existen? Entonces, yo no voy a divagar o a tratar de usar mi bola de cristal para ver qué va a pasar en el futuro, porque claro, si yo soy lender y tengo un banco y mi negocio es prestarle dinero para que compren casa y tengo ahora 20,000 familias que no se la pueden comprar, probablemente yo como lender saco un programa no calificado que no tiene nada que ver con el gobierno y simplemente le doy alternativas. Hoy en día ese programa no existe, ¿ok? Los nuevos. Pero hay programas que históricamente sí existen y es de lo que voy a hablar. O sea, no les voy a hablar de lo que va a venir en el futuro. Exacto, pero históricamente cada vez que hay una variación en el mercado, salen programas nuevos, salen compañías nuevas, que precisamente para ayudar a una población en esa faceta por la que están pasando. Entonces, es bien probable, ¿verdad? Claro, que yo estoy casi seguro de que los empresarios... Exacto, pues es una oportunidad que tienen ahí. Claro, tienes un mercado cautivo de 20,000 familias. Exacto. Que cuando tú multiplicas 20,000 por lo que eso representa en ingresos, a lo mejor de la misma forma que hay préstamos para personas sin documento o con Tax ID, eventualmente sacarán un programa para las personas con permiso de trabajo. Para las personas con permiso de trabajo. Pero como este programa todavía no existe, vamos a hablar de lo que existe hoy. Exacto. Entonces, ¿qué alternativas son las que hay? Claro, las alternativas que hay, básicamente en este momento hay 2 o 3 bien concretas. Para que ustedes entiendan, el programa FHA, y esto lo hemos hablado ya en otros episodios, ¿no? El programa FHA es el que patrocina el gobierno, en el cual el gobierno ni te da dinero, ni ofrece préstamos. Ellos lo que hacen es que aseguran los préstamos que otras instituciones hacen, ¿ok? O dan. Entonces, el programa convencional es un programa que tiene ciertas similitudes con el programa FHA y el programa convencional tiene 2 programas a su vez
que compiten directamente con el programa FHA. Uno se llama Home Ready, que es el que patrocina Fannie Mae, y el otro se llama Home Possible, que es el que patrocina Freddie Mac. Freddie Mac y Fannie Mae son las instituciones que posteriormente en el mercado secundario compran esos lones para que después el lender pueda recapitalizarse y continuar, digamos, ofreciendo los productos. El flujo del dinero en la economía. Entonces, un poco, digamos, tú como realtor, ¿ok? Cuando tú te entrevistas con una persona, a pesar de que tú como realtor no puedes dar opinión en términos de loan, porque eso no se puede, se los dejo saber, el realtor que esté dando opinión de loans está saliéndose del scope de su licencia, pero ese es otro tema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que la persona te pregunta, digamos, en términos de loan? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el down payment? Sí, ¿Cuáles son los gastos de cierre? Entonces vamos a ir comparando programas para que veas las alternativas que existen. Exacto. Entonces, claro, la primera pregunta es todo el mundo, bueno, ¿cuánto dinero hace falta? O sea, el down payment, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito lo que es el down payment con un programa FHA, vamos a ir a hablar del Home Ready, ¿ok? Entonces, ¿qué opciones hay? Home Ready y Home Possible son iguales. Okay. La única diferencia es que uno lo maneja Fannie Mae y el otro Freddie Mac, pero los dos programas tienen los mismos guidelines o muy similares. Entonces, ¿qué pasa? El down payment actual del programa FHA es el 3.5%. Down payment, acuérdate que es el enganche, la inicial, una parte que tú pagas de la propiedad por adelantado, que es dinero tuyo. Ahora, el Home Ready, pagas el 3%. Exacto. O sea que es menos, sí, es 0.5% menos si lo comparas FHA con convencional. Entonces, si vamos haciendo la lista de pros y contras, a nivel de down payment o de inicial, el Home Ready es mejor programa que FHA porque el programa requiere un 3% de down payment únicamente. Y otra cosa también es que siempre se comparaba lo que es el convencional con el 5%, porque es un convencional de 5%. Entonces era claro, el de 5% versus FHA de 3.5%, bueno, obviamente es mejor, hace falta menos dinero, pero resulta que hay un convencional con el 3%. Ahora, ese es un dato interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el programa del 3% y el 5%? Okay. El del 3%, la persona tiene que ganar el 80% o menos de lo que es el ingreso mediano anual en la zona donde está la casa. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente actualmente que él gana $60,000 al año. ¿Ok? Con esos $60,000 al año, en la zona donde él vive, el promedio de las personas que viven ahí ganan 80. Perdón, ganan 106. El 80% es 80,000, o sea, él está por debajo. Si él estuviera por arriba del 80% de ingreso, tendría que irse con el programa del 5%, pero obviamente no le convendría en comparación con el FHA. Claro. Ahora, entonces, bueno, como todo hay ciertas cosas que hay reglas, ¿verdad? Hay que considerar, pero es el trabajo del loan officer el hacerte todo el estudio y no el trabajo tuyo descalificarte, básicamente. Ok, ahora, la otra pregunta que las personas siempre me hacen es, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Verdad? O siempre se ha escuchado que, bueno, el FHA, como es un programa asegurado por el gobierno, pues tiene un mejor interés. Entonces, obviamente, nadie quiere irse a un programa que el interés vaya a ser mucho más alto. Entonces, háblanos un poquito cuál sería la diferencia en términos del interés. Claro, este programa Home Ready no es que sea un programa subsidiado, porque no lo es, pero es un programa que al tratar de competir con el FHA, básicamente los términos del loan son bastante similares. Cuando vamos específicamente al interés, acuérdate que el interés depende del programa, pero también depende de tu crédito. Claro, o sea, es importante que la gente entienda. Yo puedo tener dos clientes, Andreina y yo. Yo tengo un score, Andreina tiene otro, somos esposos. A mí el sistema me va a dar un interés diferente que a ella. El día de hoy, yo lo que hice fue que tomé un ejemplo de una persona que tenía un crédito regular. Un crédito regular es 630 de puntaje. El día de hoy, la diferencia en interés es mínima. O sea, te pudiera decir que es igual. O sea, que a nivel del FHA, en comparación con el Home Ready, no hay una diferencia significativa del interés. Ahora, acuérdate que eso puede cambiar mañana o puede cambiar el mes que viene, porque son políticas que también se ajustan. Pero el día de hoy, básicamente, si yo tuviera que tomar la decisión basado en el interés del programa, me diera lo mismo seleccionar Home Ready
que seleccionar FHA. Claro, es un punto bien importante, en verdad, que la gente entienda, que es basado, no es que este es el interés del programa, no es que este es el interés del banco, sino es el interés que te dan basado en tu foto financiera, ¿verdad? Y que no hay diferencia grandísima, que al final es cualquier cosa con el interés, lo que se ve reflejado es en el pago mensual. En el pago mensual. ¿Verdad? Ahora, un poquito para tocar el punto, supongamos que el FHA fuera mejor en términos de 0.125% o 0.25%. ¿Cuánto afecta eso en el pago mensual? Nada. O sea, cuando te digo nada, no es que no afecta. Claro, no es literalmente cero, pero es muy cuestión poco. de, Es o sea, muy poco lo que dólares, afecta. no, O sea, que no te va a tocar pagar mucho más mensual por el hecho que el interés de Home Ready sea un poco más alto que el interés de FHA. Exacto, exacto. La otra cosa es la parte, bueno, ¿cuánto dinero necesito yo para los gastos de cierre? Y aquí esto sí es algo que vamos a decir, como que me afecta a mí como realtor bastante, porque parte de mi trabajo es lograr negociar los gastos de cierre con el vendedor. Y afortunadamente el mercado actualmente está un poquito más dado a eso, a que los vendedores ayudan un poquito más a pagar ellos los gastos de cierre que le corresponden al comprador. Entonces eso afecta la cantidad total que el comprador necesita para la porción de down payment y para la porción de los gastos de cierre. Entonces, en ese valor que vendría siendo, me imagino, los fees del programa, ¿qué diferencia tú ves en lo que es el FHA y convencional? Básicamente, el programa convencional Home Ready, hay que hacer la distinción, es mejor. Te voy a explicar el motivo, ¿ok? El cash at close es el dinero total que hace falta. Incluyendo down payment y gastos de cierre. Ok, entonces el cash at close incluye el down payment, incluye los gastos de cierre. Ya dijimos que el down payment era menor en el programa Home Ready. Adicionalmente, los gastos de cierre son los mismos, porque ¿qué incluyen los gastos de cierre? Lo que cobra cualquiera que está participando en la transacción. El abogado cobra lo mismo indistintamente del programa que tú selecciones, exacto. El appraisal cobra lo mismo, todo el mundo cobra lo mismo. Ahora, hay un dato importante que se llama el Private Mortgage Insurance. Ese es un seguro en el cual si tú no pagas, ese seguro le paga al banco la mensualidad. En el programa FHA, el Private Mortgage Insurance o el Mortgage Insurance en FHA es financiado. ¿Ok? Y es el 1.75%. Entonces estás hablando que son unos 4, 5 mil, 6 mil dólares, dependiendo del valor de la propiedad. En convencional Home Ready no. ¿Ok? Entonces siempre los gastos de cierre, claro. El cash at close y los gastos de cierre a nivel del loan FHA van a ser más, del loan Home Ready van a ser más bajos. Claro. ¿Ok? Esto es bien interesante porque la realidad, si hasta ahora vemos, va ganando el Home Ready. ¿Okay? Sí, ahora, en relación al crédito, cuando la gente te pregunta a ti en el crédito, cuéntame un poquito para yo explicarles la relación del crédito. Claro, la pregunta siempre, bueno, ¿cuál es el mínimo de crédito? ¿O necesito tener un crédito? Bueno, vamos a comenzar. La gente cree que necesitan tener un crédito perfecto, excelente, por encima de 700 para poder comprarse su casa, cuando la realidad no es así. Ahora, uno de los beneficios que siempre se ha dicho del FHA es que te aprueban con mal crédito, con un crédito menor. Entonces, háblanos un poquito de cuál es el mínimo del programa FHA versus el convencional. Claro, yo no voy a entrar en detalles en el FHA porque obviamente el FHA tiene programas en el cual pudieras inclusive comprarte la casa sin crédito, ¿ok? Pero los términos del programa son muchísimos más difíciles, ¿ok? Claro. Entonces, en este momento, digamos, a nivel estándar, para tú calificar a FHA necesitas 580 mínimo de crédito y para calificar al Home Ready necesitas 620. Ahora, es un crédito malo si tú vas a comprar vehículos, ¿ok? O si vas a sacar una tarjeta de crédito. Para efectos de comprar casa no es malo. ¿Por qué? Porque si tú no pagas te quitan la casa. Entonces el colateral siempre es la casa y por lo tanto el crédito es un poquito más bajo. Ahora, lo importante en relación al crédito, que es interesante que se sepa, es que hay un factor de calificación. El factor de calificación es el techo. O sea, hasta cuánto te va a permitir el banco comprar la propiedad o pagar mensualmente tu mortgage. Ese factor de calificación, estoy mezclando dos cosas para hacer un punto. Ese factor de calificación en convencional Home Ready es 50.
O sea, de lo que tú ganas, le quitan lo que tú gastas y de lo que queda puedes usar el 50% para pagar tu casa y para pagar el resto de los gastos que tienes, ¿ok? Incluyendo la casa. El techo de FHA para el pago del mortgage o de la hipoteca es más bajo, es 47, el otro es 50. Mientras que el techo para pagar la hipoteca más los gastos es un poco más alto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes gastos mensuales reportados en tu crédito, el préstamo FHA es más flexible para ti. Pero si tú tienes menos gastos, el préstamo Home Ready te va a permitir calificar a más pago mensual y por lo tanto una propiedad más costosa. ¿Por qué? Porque tiene un techo un poco más alto. Entonces, claro, ese techo máximo que estipula el programa baja dependiendo de tu crédito. Entonces, no es lo mismo que tú tengas, a pesar de que el programa te dice que necesitas 580, y esto es algo que mucha gente vende, no con 580, no. Con 580 comienzas a ver cuál es el techo. Si tienes 750, tu techo dentro de lo que el programa permite va a ser más alto. Entonces esto es interesante porque no es que son 580, no es que es 620. Ese es el requisito mínimo. Obviamente FHA es más flexible que el convencional si lo vemos a nivel de crédito, pero eso no quiere decir de que te puedas comprar la casa que tú quieras con 580 porque el techo va a ser más bajo porque el banco mide más riesgo, el programa mide más riesgo. ¿Okay? Ahora, la pregunta sería como que ¿quién hace ese cálculo? O sea, si una persona no tiene el techo en donde quiere, ¿cómo puede hacer para que le llegue el techo? O sea, para que sí califiquen y quién se encarga de asesorarlo. Claro. Ese es el trabajo del loan officer, ¿ok? Que hace su trabajo bien, porque hay diferentes tipos de loan officers. Hay muchísimos loan officers profesionales y buenos, pero la realidad, para yo llegar a ese techo, sí, me toca manejar un sistema que me va dando negación, hasta que yo llegue al techo que me da la aprobación. Hasta la combinación. Hasta la combinación. Exacto. Entonces es un proceso bien, digamos, que puede ser muy sencillo si tienes 800 de crédito, pero puede ser muy complicado si tienes 580 o 600. Y una lista así de grande. Claro, de tienes que, entonces es algo que toma su tiempo hacerlo, ¿no? Ahora, el otro factor que es importante es lo que se llama el mortgage insurance. Sí. Okay. El mortgage insurance es la porción del seguro que, como te dije anteriormente, le va a pagar al banco si tú no pagas. Ese mortgage insurance es parte de lo que tú pagas mensualmente. Ahí estás incluyendo, bueno, el principal, el interés, los taxes, la asociación si tuviera, el seguro y el mortgage insurance. ¿Okay? Entonces, el mortgage insurance, cuando en el programa convencional Home Ready llegas a un 10% de equity, 10% de equity es que ya tienes un 10% de dinero acumulado dentro de la propiedad, lo eliminan. Sea que has pagado ya el 10% de la casa o que la casa subió de valor. Se revalorizó. Exacto, con el tiempo. Entonces, claro, en ese caso lo eliminas y esa porción del pago mensual te la eliminan. O sea, que técnicamente, si nosotros vamos históricamente, incluso este año, que ha sido un año como de frenón hipotecario, igual estamos viendo números alrededor del 5%, ¿verdad? Entonces ya tienes la mitad del equity que tú diste ahí, diste un 3% con un 2% más, o sea, en un año y medio, lo más probable es que tu pago mensual baje un poco por la porción de ese seguro que ya no lo vas a tener que pagar. Claro, lo interesante es que el FHA no te da esa opción. Sí. La única forma de eliminar el mortgage insurance del FHA es refinanciando. Y la refinanciación, por ser un nuevo préstamo, tiene unos costos adicionales. Entonces, esta es una gran ventaja. Quizás a nivel de tiempo, porque imposible en 20, 25 minutos explicar todo lo que requiere el tema de hoy. Importante, tienes opciones. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera que hacer un resumen, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿Okay? Entonces, siempre va a beneficiar al que... Siempre va el hecho... Bueno, ¿qué perjudica o qué beneficia qué? ¿Okay? El programa FHA siempre va a premiar al que tiene más deudas y menos crédito. ¿Okay? Más deudas y menos crédito. Así que si tu realidad, tú tienes un crédito de 620 o más y no tienes tantas deudas o tienes un año para mejorar las deudas, la realidad no te va a afectar.
Y el segundo componente es cuando la persona necesite asistencia para el down payment. Porque hay programas FHA bien generosos que te ayudan un poco con el pago del down payment. Ese es otro tema de podcast. Claro, ¿Okay? pero ya va, ahí no es el FHA en sí, sino es como un programa que se le pega al FHA, Que se le pega al FHA. para pagar esa porción del down payment. Claro, pero no es el FHA en sí, es un programa aparte sí, pero, que se une. Sí, pero son dos programas y la persona no calificaría a partir del 25 de mayo. ¿Okay? Entonces, pero hay programas de asistencia de down payment para loan convencional que se manejan con la figura de grant. Entonces, en resumen, obviamente tiene ventajas y desventajas. Si yo tuviera que tomar la decisión de poder comprarme mi casa FHA, hoy lo haría. Ahora, si por algún motivo, yo tengo clientes que me han dicho la semana pasada, Nelson, mira, muy bonito lo que tú quieras, pero no tengo la plata. Claro, O sea, ni modo. no lo puedo pagar, punto. Tengo que esperarme un año. Bueno, mira, en un año llámame y simplemente yo te replanteo y en ese año te puedes comprar tu casa. No es que ya no tienes opción de comprarte tu casa. Entonces, claro, que yo siento que ese ha sido el punto importante, el miedo que la gente siente porque creen que es que nunca van a poder comprar su casa. El miedo que le crearon. O el miedo que le crearon, las noticias, la desinformación, y entonces, claro, y tú dices, wow, me regreso entonces. Yo creo que esa es más o menos la idea de Trump, que la gente se asuste y se vaya sola. Y la realidad no es así, o sea, sí vas a poder comprar tu casa, sí hay opciones, y si toca ver los números, bueno, mira, o sea, es parte de la asesoría que nosotros hacemos, que Nelson hace en particular. Oye, mira, si el techo no te da, mira, vamos a ver las deudas, vamos a arreglar esto aquí, hacerlo para que sí se pueda. O sea, que igual Claro. sigue teniendo opciones y soluciones. Y como comentario final, siempre es mejor prepararte con tiempo. Entonces, a pesar de que de repente la planificación tuya te diga que lo vas a comprar el año que viene en abril, si te puedes preparar desde hoy, vas a encontrarte menos sorpresas que si te preparas en febrero o en marzo del año que viene. Entonces, la sugerencia siempre es la misma. Mira, este es mi trabajo, yo lo hago con mucha mística y con mucho gusto y no me estás quitando el tiempo. Hay clientes que creen que porque no califican hoy, el hecho de venir a la oficina y pedir que le hagas el estudio es como que me están incomodando. La realidad no. Para nada. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Porque la gran mayoría de las veces resulta que sí pueden comprar. Sí. Entonces, bueno, de mi parte eso es todo. Me despido de verdad. Espero que esta información haya sido de importancia para ustedes y de su agrado. Sí, los invitamos a que se suscriban al canal, ¿verdad? Para siempre tener notificaciones de los temas que vamos sacando semanalmente. Y nuevamente, como Nelson dice, si hay algún tema en particular que ustedes quieren que nosotros tratemos, por favor déjenlo en los comentarios y lo tocamos en un siguiente episodio. Entonces, bueno, mil bendiciones y chao.